A continuación vamos a resolver un ejercicio referente al tema de la distribución electrónica. El presente ejercicio dice lo siguiente: para el elemento con número atómico Z igual a 12, determinar A, la distribución electrónica, B, el número de niveles, C, el número de subniveles, D, el número de orbitales ocupados, semiocupados y sin ocupar, E, el número de electrones desapareados, y F, el número de electrones en el último nivel de energía. Para resolver el presente ejercicio debemos hacer uso de la guía para la distribución electrónica, que es la que se utiliza para determinar la distribución electrónica de cualquier átomo conociendo el número de electrones que posee. La guía para la distribución electrónica está organizada por subniveles de energía. Cada término o expresión que se encuentra dentro de cada uno de estos círculos nos indica que es un subnivel en su totalidad. Como ejemplo, la guía nos da el subnivel 2p6, donde el 2, que es el coeficiente o número que se encuentra delante de cada letra, nos indica el nivel al cual pertenece este subnivel. La letra nos indica el tipo de subnivel, en este caso es un subnivel tipo P, y el superíndice 6 nos indica cuántos electrones caben en este subnivel. Para efectuar la distribución electrónica, utilizamos entonces el número atómico, que para el presente caso es igual a 12, y corresponde al número atómico del elemento magnesio, cuyo símbolo químico es M mayúscula G minúscula, Mg. De acuerdo con la definición de número atómico, este corresponde al número de protones que hay en un átomo, y los protones son las partículas con carga positiva que hay dentro de un átomo. Ahora bien, vamos a suponer que es un átomo que se encuentra en estado neutro, por tanto, el número de cargas positivas, que son los protones, son iguales al número de cargas negativas, que son los electrones, y decimos que tenemos 12 electrones. Y eso quiere decir que debemos distribuir 12 electrones dentro de cada uno de estos subniveles, representados en los círculos de la guía, empezando de arriba hacia abajo, en primer lugar con el subnivel 1s2, y siguiendo la dirección de las flechas que aparecen en las líneas. Es así como empezamos con el primer subnivel, que es 1s2. Al escribir 1s2, el superíndice 2 nos indica que hemos distribuido 2 electrones de los 12 que tenemos que distribuir, por tanto nos faltan 10 electrones por distribuir. Siguiendo la dirección de las flechas, según la línea indicada, llegamos al subnivel 2s2. Al escribir este subnivel, estamos indicando que hemos distribuido otros 2 electrones, por tanto llevamos 4 electrones distribuidos. De los 12 nos falta entonces distribuir 8 electrones. Y continuando con la dirección de las flechas del subnivel 2s2 llegamos al subnivel 2p6, y con esto hemos distribuido 10 electrones. Del subnivel 2p6 llegamos al subnivel 3s2, y al escribir 3s2 podemos observar que ya hemos distribuido los 12 electrones que necesitamos de acuerdo con el punto A del presente ejercicio. Entonces esta distribución electrónica así escrita es la distribución electrónica que se denomina sin ordenar y corresponde a la solución del punto A del presente ejercicio. Tenemos entonces la distribución electrónica sin ordenar para el magnesio con número atómico Z igual a 12, que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Y vamos a resolver ahora el punto B, donde nos piden el número de niveles. Para determinar el número de niveles, observamos a qué nivel pertenecen cada uno de estos subniveles, y luego vamos a señalar que el número de niveles corresponde al mayor de estos números. Por ejemplo, el subnivel 1s2 pertenece al nivel n igual a 1, porque su coeficiente es igual a 1. El subnivel 2s2 pertenece al nivel 2 porque su coeficiente es 2, lo mismo que el subnivel 2p. Entonces ambos subniveles 2s y 2p pertenecen al nivel n igual a 2. En tanto que el subnivel 3s pertenece al nivel 3 porque su coeficiente es 3. Y podemos observar que el mayor de estos números es 3, por tanto, como respuesta para el punto B, es que el número de niveles es 3 o que hay 3 niveles de energía. Ahora, el número de subniveles corresponde a todos aquellos que hemos utilizado en la guía para distribuir los electrones.
Aquí tenemos, por ejemplo, un subnivel, otro subnivel, ya van 2, 3 subniveles y 4. Por tanto tenemos 4 subniveles como respuesta para el punto C. Y ahora resolvamos el punto D, donde nos piden el número de orbitales ocupados, semiocupados y sin ocupar. Para resolver el punto D debemos recordar que en cada subnivel hay un determinado número de orbitales y que hay 4 tipos de subniveles. Está el subnivel S, el P, el D y el F. Y en el subnivel S hay un orbital. En los que son tipo P hay 3 orbitales. En los subniveles tipo D hay 5 orbitales y en los subniveles tipo F hay 7 orbitales. Podemos observar que en esta distribución electrónica solo tenemos orbitales tipo S y tipo P. Por tanto, para los que son subniveles tipo S, vamos a indicar ese único orbital que tienen mediante un cuadrado. Y para el tipo P vamos a indicar los 3 orbitales mediante 3 cuadrados debajo de cada uno de ellos. Esta representación también se puede hacer mediante círculos. Ahora bien, vamos a efectuar la distribución por orbitales, es decir, en cada uno de estos cuadrados que corresponde a un orbital, y recordando que un orbital es una región donde muy probablemente encontremos un electrón, en cada uno de esos orbitales van a caber un máximo de 2 electrones. Como ambos electrones son partículas con igual carga, es decir, con carga negativa, para que puedan permanecer en ese orbital, deben presentar un movimiento de giro sobre sí mismo diferente. Es decir, va a haber un electrón que gire sobre sí mismo en el sentido de las manecillas del reloj y otro que gire en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Es en ese punto donde podemos formular lo que se denomina el principio de Pauli o el principio de exclusión de Pauli, el cual dice que en un átomo todos los electrones tienen números cuánticos diferentes y que 2 electrones en un mismo orbital solo van a diferir en el número cuántico del spin, que es el cuarto número cuántico, y el número cuántico del spin es el número que nos indica el giro del electrón sobre sí mismo, es decir, si gira en sentido horario o si gira en sentido antihorario. Para el electrón que efectúe un giro en sentido contrario al de las manecillas del reloj, es decir, un giro antihorario, en esta forma, sobre su propio eje, lo vamos a indicar con una flecha dirigida hacia arriba, en tanto que aquel electrón que presente un giro sobre sí mismo, aquí está el electrón, digamos, y va a presentar un giro sobre sí mismo en el mismo sentido que las manecillas del reloj, es decir, en sentido horario, lo vamos a indicar con una flecha dirigida hacia abajo. Si recordamos un poco lo de los números cuánticos, entonces aquel que tiene sentido antihorario va a tener un número cuántico del spin de más 1 sobre 2 y aquel que tiene un giro sobre sí mismo en sentido horario va a tener un número cuántico del spin de menos 1 sobre 2 por convención para indicar que presentan un giro diferente. Entonces, de los 2 electrones que tenemos en el subnivel 1s2, el primero lo vamos a indicar con una flecha hacia arriba, indicando que este va a girar en sentido contrario al de las manecillas del reloj, y el otro electrón con una flecha dirigida hacia abajo, indicando que gira en el mismo sentido que las manecillas del reloj. Debemos tener esto siempre presente, porque 2 electrones en un mismo orbital no pueden girar en el mismo sentido sobre su propio eje, ya que entonces se van a repeler y no pueden permanecer dentro del mismo orbital. De igual forma, efectuamos la distribución para los 2 electrones del subnivel 2s2, un electrón hacia arriba y un electrón hacia abajo. Y cuando llegamos al subnivel 2p6, tenemos que aplicar, además del principio de Pauli, la regla de Hund o principio de máxima multiplicidad de Hund, que nos dice que si tenemos varios orbitales en los cuales vamos a distribuir electrones, cada orbital se va llenando de uno en uno. Y luego, si no quedan orbitales vacíos y todavía faltan electrones por distribuir, entonces se forman pares o parejas de electrones, empezando de arriba hacia abajo. Aplicando la regla de Hund al subnivel 2p6,
empezamos distribuyendo los electrones de la siguiente forma. El primer electrón lo señalamos con una flecha hacia arriba en el primer orbital. El segundo electrón con una flecha hacia arriba en el segundo orbital. Y el tercer electrón con una flecha hacia arriba en el tercer orbital. La regla de Hund lo que busca es que no quede ningún orbital vacío en lo posible, siempre que haya posibilidad de que queden por lo menos con un electrón. Ya tenemos cada uno de esos orbitales con por lo menos un electrón. Ahora lo que nos falta es distribuir los otros 3 electrones de estos 6 que están en el subnivel 2p. Entonces empezamos ahora sí formando parejas de electrones, ya que no hay más orbitales vacíos. Empezamos con el primer orbital, indicando que el cuarto electrón se representa por una flecha dirigida hacia abajo, el quinto por una flecha también dirigida hacia abajo y el sexto igualmente por una flecha dirigida hacia abajo. Y así es como se forman las parejas de electrones cuando tenemos varios orbitales y varios electrones por distribuir. Y por último efectuamos la distribución para el subnivel 3s2 en su único orbital con un electrón hacia arriba y un electrón hacia abajo. Y observamos que no tenemos orbitales vacíos y tampoco electrones solitarios en un orbital. Por tanto, dando respuesta al punto D, podemos decir lo siguiente, que el número de orbitales ocupados son todos los que estamos considerando en la distribución electrónica, porque todos tienen pares de electrones. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 orbitales ocupados. Entonces como respuesta vamos a indicar 6 orbitales ocupados. Vamos a poner una coma para señalar la respuesta respecto de los orbitales semiocupados. Orbitales semiocupados son aquellos que tienen un solo electrón. Podemos observar que no hay orbitales con un solo electrón, entonces decimos que hay 0 orbitales semiocupados. Y orbitales sin ocupar, pues no hay ninguno, todos tienen pares de electrones. Entonces también decimos que hay 0 orbitales sin ocupar. Y así damos respuesta al punto D. Ahora vamos al punto E, donde nos piden el número de electrones desapareados. Desapareados son electrones que están solos en un orbital. No tenemos electrones solos o solitarios en un orbital, por tanto como respuesta para este punto es que hay 0 electrones desapareados. Y ahora vamos a responder el punto F, el número de electrones en el último nivel de energía. Para ello es conveniente obtener la distribución electrónica ordenada, que es aquella que se obtiene a partir de la distribución electrónica sin ordenar, pero organizando los subniveles de menor a mayor coeficiente en la distribución electrónica, es decir, se van agrupando todos los subniveles de un mismo nivel. En este caso, la distribución electrónica sin ordenar es idéntica a la ordenada, por tanto la escribimos tal cual como 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2. Y los electrones en el último nivel de energía son aquellos entonces que están en los subniveles del mayor nivel. El mayor nivel de energía es 3, entonces los electrones que hay en este subnivel que pertenece a este nivel 3 son 2. Por tanto, como respuesta para el punto F decimos que hay 2 electrones en el último nivel de energía y damos respuesta al punto F. Es así como concluimos el presente ejercicio sobre distribución electrónica. Te invito a que sigas estudiando con nuestros videotutoriales y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.